hemos considerado que se trata de un evento de periodismo por periodistas y para periodistas. El Foro de Periodistas de Ecuador y el área de periodismo multimedios de la Universidad San Francisco de Quito una vez más unen esfuerzos para llevar a cabo este encuentro de discusión y capacitación en torno al periodismo en el país y a nivel mundial. ¿Cómo las nuevas tecnologías han influenciado en el periodismo? ¿Qué va cambiando en el oficio y qué se mantiene? ¿Cuál es el futuro del periodismo? Estas son algunas de las preguntas que enmarcarán esta conferencia que se constituye en el primer evento de periodismo en el país. Como universidad y académicos tenemos una responsabilidad muy grande hacia los jóvenes que hoy se están formando como periodistas, en no caer en discusiones fosilizadas sobre el poder de la profesión y los medios. Más bien, aspiramos que nuestros estudiantes tengan una experiencia académica como la describió Isaac Newton. Si he visto más lejos, es que me he parado sobre hombros de gigantes. Así que ahora mis esfuerzos, sobre todo para comprender cómo contrarrestar discurso, mientras que también protegemos la libertad de expresión. Ahora, ese tipo de investigación, por mi parte, abarca no solo el discurso peligroso, sino también otros tipos de discurso que se pueden llamar de odio o hostiles, violentos, agresivos, etcétera. Para las redes sociales, para nuestro trabajo multimedia, para donde estemos. No podemos inventarnos las cosas, no podemos decir lo que suponemos, no podemos afirmar lo que no podemos probar. Los periodistas pondrán en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, donde sea, solo lo que pueden probar. Y eso mucha gente quizá no lo entienda. Pero bueno, es nuestro oficio, es nuestra esencia. No podemos decir lo que no podemos documentar, de lo que no tenemos argumentos. No podemos andar por la vida echando lodo sobre los demás sin sustentos. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra credibilidad, que es lo único que al final nos queda. ¿Sí? La gran pregunta jurídica que está detrás de todo esto es cómo encontrar un balance, por eso les puse ahí el sub y baja, ¿no es cierto? Un balance entre aquellas expresiones que son violentas, que son peligrosas, que deberían ser en algunos casos censuradas, en otras sancionadas o de alguna forma excluidas del discurso público, y aquellas que simplemente nos permiten a nosotros manifestar nuestro rechazo, nuestra hostilidad. ¿Cómo trazar la línea entre cuáles de estas expresiones tienen que ser censuradas o sancionadas y cuáles es necesario mantenerlas porque son parte de la democracia, porque son parte de ese discurso público vigoroso que tenemos que mantener? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el parámetro que a nosotros nos va a permitir medir el momento de quiebre en el cual estos discursos hostiles, antagónicos, nos van a llevar a nosotros a otro nivel como sociedad? Yo no sé cuál sea ese límite. No sé si mi percepción sea muy negativa en estos momentos. Lo que yo sí creo y de lo que yo estoy seguro es que si no hacemos algo ya para parar esa práctica, esos discursos negativos, que lo hacen además amparados en leyes que protegen solamente a unos y evitan que otros hablen, no para insultar, sino simplemente que hablen, que imponen el temor, en algún momento esto se va a desbordar. Tenemos que pasar de esta etapa del caudillismo que es caduco, que es maniqueo, que genera muchísima violencia, porque el problema es que de violencia en violencia se van fermentando las condiciones para un enfrentamiento social. Las guerras civiles no empiezan porque alguien dispara a otro, empiezan con insultos, empiezan con discursos violentos, que van provocando una gestación de malas voluntades de lado y lado y terminan luego siendo explosivas. Entonces, tenemos que utilizar los instrumentos tecnológicos de la comunicación, pero con sabiduría, con una conciencia crítica contemporánea del siglo XXI y romper el círculo fallido del discurso caudillista agresivo, de violencia psicológica, intrascendente, intolerante, persuasivo pero corrosivo, y reemplazarlo por un discurso inteligente, diáfano, altamente persuasivo, que combine exitosamente las dos rutas de la persuasión,
ruta directa, racional, argumentativa, convencer a la gente con argumentos, con hechos, con datos, sí, pero también tocar al fondo las emociones, no para manipularlas, porque los caudillos no son buenos comunicadores. Creo que un troll es alguien que se dedica sistemáticamente a distorsionar, a atacar, a desprestigiar sistemáticamente, no alguien que reacciona ante una situación que le indigna. Por eso también yo decía que cualquiera puede ser un troll y no necesariamente un troll es anónimo. Y existen trolls desde que existen personas en la humanidad, solo que ahora están en la red. Psicópatas siempre han habido, gente obsesionada con distorsionar los debates, atacar a otras personas siempre han habido, esto es un fenómeno natural, solo que ahora estamos en el internet. Y en política el fenómeno troll viene de todas las tendencias, es decir, no es algo que es exclusivo pues de alguna ideología o de tendencia política. El Mediamorphosis, que es un estudio sobre el proceso de adaptación de los medios a la llegada de nuevos medios. Entonces mucha gente decía que ese Mediamorphosis iba a pasar, o sea, así como la radio de antes de la televisión es diferente de la radio de después de la televisión, el periódico de antes de la radio, o sea, ellos se adaptaron, pero la radio siguió siendo la radio, la televisión siguió siendo la televisión, y yo decía, ese proceso de Mediamorphosis no basta, y yo inventé la otra palabra porque como mi amigo Roger Federer creó Mediamorphosis, yo inventé mediacidio, como homicidio, suicidio, yo decía, es la muerte del sistema mediático de la era industrial y el surgimiento de un nuevo sistema mediático, ¿no? Todo este entorno del GDA más la ayuda internacional nos ha permitido avanzar también en el periodismo de datos, que a mi juicio es sumamente importante dentro de lo que debe saber un periodista. Frente a la lluvia de datos, a la enorme cantidad de datos que existe, no puede ser de otra manera que un periodista, que es el que procesa la información o le da sentido, no sepa cómo lidiar con esos datos. En este mismo momento estamos ya en una segunda etapa de periodismo de datos con talleres específicos que nos permiten seguir avanzando. La importancia de que empecemos a generar datos abiertos a nivel internacional y distintos actores, ¿sí? Nosotros como un medio estamos abriendo datos públicos del gobierno, ¿sí? Pero bueno, Open Data, ¿qué es Open Data? Vamos. ¿Sí? Cuando piensen en datos, letras y números, analógicos, digital, vamos. Y acá hay una definición de un manual de la Open Knowledge Foundation, que está online, gratis, en español también, que dice que los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución, dar crédito, ¿sí? Y compartirlos de la misma manera que aparecen. Ahondar en el tema de solicitar a las instituciones que nos den la información. Ha sido en alguna manera pues necesario y a veces en algunos casos en vano porque no hemos conseguido la información que queremos, porque nos dicen que no la tienen, porque nos dicen que que seamos más específicos en lo que necesitamos. Entonces siempre ponen trabas y eso pues demora y demora. Pero hay datos que sí están en la web y que sí se pueden conseguir y analizar. Claro que depende también de la paciencia, la persistencia, y yo creo que más que los datos, yo creo que esa es la clave para poder hacer un buen periodismo en Ecuador y en todos los países. Hay mucho debate y hemos escuchado mucho de eso hoy sobre si el periodismo está en crisis o si está a las puertas de una era dorada. Sin importar qué es lo que estás pensando sobre el futuro del periodismo, lo que hizo ICIJ fue estar en la mitad, en lo que puede hacer el periodismo de investigación y ver hacia el futuro del periodismo también. El modelo colaborativo ayudó a las organizaciones a usar sus recursos para trabajar en la historia y al mismo tiempo también hizo que sea más fácil trabajar con el flujo de datos para la construcción de la historia. La investigación duró más o menos 6 meses y durante 6 meses fuimos publicando conforme íbamos encontrando la relación que
que partió de esto de los paraísos fiscales, Zunino y sus operaciones en las Islas Vírgenes y en Panamá, y luego a esta segunda parte que era cómo esto también estuvo relacionado con las exportaciones ficticias hacia Panamá, las posibilidades que nos da esta inmensa autopista del Internet y las tecnologías que ahora estamos aprovechando los periodistas, nos permite potenciar el trabajo transfronterizo, ver los temas con una perspectiva mucho más global y conectada. Les digo que el periodismo es primero, la tecnología es segunda. Yo ocupo todas estas cosas por el nombre del periodismo, no porque me gusta tecnología. Sí, soy nerdo, pero soy nerdo más grande para el periodismo. Y es más, créanme o no, el periodismo va a sobrevivir cuando muere Facebook, va a morir Google, va a morir Twitter, va a morir The New York Times. Pero el acto del periodismo va a sobrevivir. Si está humanidad, va a estar el periodismo, porque todos estamos curiosos y alguien quiere saber a dónde voy a comer. ¿Está bueno este restaurante? ¿Cómo fue el partido de ayer? El periodismo. ¿Qué está pasando con mi alcaldía? El periodismo. Eso va a sobrevivir. ¿Por qué hablar de los juegos serios en periodismo? Pues primero habría que definir qué es lo que hace un periodista. Yo creo que lo podemos determinar en unos tres grandes rubros. Periodismo, digamos, clásico: buscamos datos, clasificamos datos, cotejamos datos, transmitimos datos e información. El segundo punto, sensibilización. La palabra en inglés es engagement, y eso, por ejemplo, es una clase que nosotros queremos abrir aquí. Gente capaz de transmitir las técnicas, si es que hay, para que la gente esté involucrada, haya engagement alrededor de una causa, etc. Entonces, un periodista busca sensibilizar, provocar acción. Y la tercera, básicamente, que para mí es la más importante, es dar sentido, contextualizar, etc., que es lo que ahorita los medios necesitan hacer, o si no, creo que en muy poco tiempo no seremos de gran utilidad social. Entonces es un trabajo realmente muy sacrificado, porque podemos grabar tranquilamente 3 semanas para hacer un solo reportaje y saber que tienes que tener toda esa estructura. E insisto, los medios son una extensión de nuestros sentidos, como dice McLuhan, y luego construir ese visual storytelling y luego ponerle un texto. Hay esos reportajes que han sido muy largos, que han tenido, me acuerdo que uno de ellos, como la Sinfónica del Guasmo, solo tuvo 3 párrafos de texto, la locución en off, nada más. Eso es volver a la esencia de televisión. Entonces, a veces no se ha valorado en su dimensión la buena televisión. Informe especial de Televisión Nacional de Chile nació en la época de Pinochet. No quiero decir nada con esto. En todo caso, no he dicho nada. Lo que quiero decir, bajo cualquier circunstancia, podemos hacer el mejor periodismo. Yo creo que hay un talento impresionante en este país. Creo que incluso todavía no estoy así del todo satisfecho. La calidad se puede mejorar aún. La población de 15 a 20 años y la de 21 a 30 es la población mayormente digital. A mayor edad, más percepción y acceso a los medios tradicionales. Tenemos un detalle, que el acceso a redes sociales, como ven, es altísimo, y el acceso a web está decaído, como que la página web pasó su auge, pasó su época, ¿no? En las redes sociales los ciudadanos están encontrando temas que no publican en los medios de comunicación, y creo que eso también explica los pasteles anteriores del alto acceso a redes para informarse de temas de interés de la comunidad.
los valores básicos del periodismo, accuracy, ético, el acto del periodismo para informar nuestra comunidad. No cambia, nunca va a cambiar. El sentido común de cómo se tienen que manejar en las redes sociales profesionalmente, lo mismo que le da el periódico para la confianza para hacer notas, filmar, luego sé que el sentido común, como los principios de periodismo básico, sí, eso queda. Una buena historia, pueden hacer todo el periodismo de datos que quieran sin ofender, pero una buena historia que enganche no va a cambiar. In the end, you need to be able to tell a good, engaging story. Las barreras de entrada eran enormes. Para hacer un video editing, tendrías que tener un equipo de por lo menos $200,000. Hoy haces en tu teléfono. O sea, el teléfono es una caja mágica para un periodista. Es decir, que no hay que temer y tampoco hay que pensar que es fácil. Y tampoco hay que tener miedo de fracasar. Yo solamente quiero agradecer a todos los que han aportado en este trabajo, que es un trabajo muy duro, a la universidad, al foro de periodistas, al área de comunicación, a los expositores nacionales e internacionales, a todo el mundo. Así que muchas gracias.